anfitrión o pongo... ¿Largo? Sí. Dale. Bueno, buenas tardes para todos. Soy Ezequiel Martínez del Valle, intensivista pediátrico del Hospital Austral. Y hoy vamos a hablar de asfixia por inmersión. Un poco los ítems que vamos a ir desarrollando van a ser, bueno, primero una introducción, luego la definición. Vamos a ver la fisiopatología y la repercusión que esto tiene en distintos órganos, el manejo prehospitalario y hospitalario, la prevención, que es una de las cosas más importantes, y finalmente los resultados y las conclusiones. Como introducción vamos a decir que, según la Organización Mundial de la Salud, el último informe extenso que se ha hecho, que es del año 2014, mueren aproximadamente 370.000 personas ahogadas cada año. Más de la mitad de ellos son menores de 25 años. Ser hombre es un factor de riesgo. Tiene el doble de posibilidades de ahogarse que las mujeres. Y es una de las 10 primeras causas de muerte en menores de 24 años. Dentro de la tasa de ahogamiento a nivel mundial, la Argentina está dentro de lo que sería un riesgo intermedio, ¿sí? Que sería una tasa de ahogamiento, una mortalidad de 1.3 a 3.9 cada 100.000 habitantes por año. Como remarcamos inicialmente, es una de las principales causas de muerte en menores de 25 años y en los niños, ¿sí? En las causas de muerte en menores de 15 años a nivel mundial, y según estadísticas de ello, vemos acá que es la tercera causa de muerte luego de meningitis y HIV, con 140.000 niños fallecidos al año por esta patología. Bueno, a nivel general, los ahogamientos son una amenaza, y una amenaza grave, ¿no? Y desatendida de la salud pública, que se cobra aproximadamente 370.000 personas al año, como vimos recién. Es una de las primeras causas de muerte en los chicos de 5 a 14 años, y en los Estados Unidos es la segunda causa en los chicos de 1 a 4 años, causas relacionadas con el trauma, ¿no? Es la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo, y es un 7% aproximadamente de todas las causas relacionadas con el trauma. En cuanto a la distribución etaria, tenemos que los menores de 4 años frecuentemente sufren accidentes domésticos o en piscinas, y los adolescentes, los accidentes suelen ocurrir en cuerpos acuíferos naturales. Remarcando los factores de riesgo, que ya habíamos dicho que uno era ser varón, ser niño, lo acabamos de ver, también es otro factor de riesgo. Obviamente las personas que tienen fácil acceso al agua. Otros factores importantes son el uso de alcohol, poblaciones de bajos recursos, bajo nivel de educación, residencia rural, tener conductas de riesgo y fundamentalmente, sobre todo en los menores de 1 a 4 años, que son los que sufren accidentes domésticos, es la falta de supervisación. Según las estadísticas, por cada ahogamiento fatal hay 5 personas que sufren un evento que no es fatal, y en los cuales, digamos, de los cuales necesitan asistencia médica, y más de 200 rescates realizados, ¿sí? Por cada ahogamiento hay 5 personas que requieren asistencia médica y 200 rescates realizados. Siguiendo con los factores de riesgo, vivir cerca del agua claramente es un factor de riesgo. Esto es una estadística, de Bangladesh, obviamente población, un país pobre y con fácil acceso al agua, donde más del 60% de los accidentes o de los fallecidos ocurren en cuerpos acuíferos de poco tamaño, ¿sí? Como puede ser una zanja o una charca. Como dijimos anteriormente, los niños pequeños tienen
tasas de ahogamiento altas entre 1 y 4 años, las inundaciones, obviamente estar en un lugar que tiene precipitaciones extremas, cercanos al agua, ¿no? Que sufren eventos como ciclones, tsunamis, tienen mayor riesgo, y los transportes marítimos, y especialmente embarcaciones que llevan demasiados pasajeros o que tienen un mantenimiento deficiente. Según la definición que lo adoptó la Organización Mundial de la Salud en el año 2005, el ahogamiento es un proceso de experimentar dificultad respiratoria como consecuencia de la sumersión o inmersión. Esta definición está tomada del inglés, que sumersión quiere decir introducir la vía aérea por debajo de la superficie, e inmersión es cuando el líquido salpica sobre el rostro. En el idioma castellano, sumersión e inmersión son sinónimos. Por lo tanto, actualmente la definición está dada por ahogamiento fatal o no fatal, ¿sí? Los términos como ahogamiento húmedo, casi ahogamiento, lesión por ahogamiento son, digamos, términos que han quedado en desuso. En cuanto a la fisiopatología del ahogamiento, una persona ahogándose no puede mantener mucho tiempo la vía aérea, ¿sí? El agua o entra en la boca y es expulsada voluntariamente o es tragada. Con el correr del tiempo, la respuesta consciente es contener la respiración, pero esto no va a durar más de 1 minuto. Y si la persona no puede mantener la vía aérea, el agua va a ser aspirada, estimulando el reflejo tusígeno. En algunas ocasiones puede producirse un espasmo laríngeo, que esto va a conducir más rápido a la hipoxia cerebral, que es el camino final del ahogamiento. Y si la persona no es rescatada, la aspiración de agua continua lleva a la hipoxemia, a la pérdida de conciencia y a la apnea. El proceso completo de ahogamiento, desde que el paciente sufre la inmersión hasta el paro cardíaco, se produce en segundos a pocos minutos. Hay algunas situaciones como la hipotermia y el ahogamiento en agua helada, donde el proceso hay publicaciones donde puede durar hasta 1 hora, ¿sí? Y otro concepto importante a remarcar es que la aspiración de agua salada o agua dulce causa grados similares de lesiones y no merecen ningún tipo de especificaciones para ser distinguidas o diferenciadas. En cuanto a la fisiopatología cardiovascular, la secuencia es aumento de la frecuencia cardíaca, luego bradicardia, actividad eléctrica sin pulso y finalmente asistolia. La disfunción cardiovascular característica es la disminución de la contractilidad con hipoxemia y el aumento de las presiones en aurícula y en ventrículo, generando congestión vascular pulmonar. Entonces lo que tenemos es mala contractilidad más aumento de la resistencia vascular pulmonar, genera una disminución del volumen minuto. En el pulmón, los efectos de los fluidos más la pérdida de surfactante, sumado al incremento de la permeabilidad alveolo capilar, de la membrana alveolo capilar, produce una disminución en la compliance y un aumento en las zonas con mala ventilación-perfusión, produciendo atelectasias y broncoespasmo. Esto, lógicamente, puede conducir a un distrés, y la aspiración de contenido gástrico puede agregar lesión a la vía aérea y a la vía aérea baja, empeorando el daño pulmonar. En cuanto al aspecto neurológico, la secuela característica del paro cardíaco es la lesión hipóxico-isquémica. La combinación de hipoxemia y bajo flujo cerebral genera peroxidación lipídica, radicales libres, respuesta inflamatoria y liberación de neurotransmisores, generando este tipo de lesión. El paro cardíaco se caracteriza por microinfartos sumado al daño neuronal selectivo. La función cerebral puede ser preservada en el ahogamiento en agua helada, como habíamos dicho anteriormente, con buenos resultados. Algunos reportes de niños han sido documentados con función neurológica intacta, que se habían ahogado en agua helada. Como sabemos, la hipotermia reduce el consumo de oxígeno cerebral, retrasa la anoxia y la depresión de ATP.
reduciendo la actividad eléctrica y metabólica del cerebro, ¿sí? Aproximadamente un 5% se reduce por cada grado de temperatura que disminuye. También hay que tener en cuenta que el ahogamiento en agua helada está asociado con una alta incidencia de arritmias. En cuanto al manejo prehospitalario, vamos a comenzar hablando sobre el rescate y la resucitación en el agua. Según estadísticas estadounidenses, en lugares donde hay guardavidas, menos del 6% de todas las personas rescatadas necesitan atención médica y el 0,5% necesita resucitación cardiopulmonar. Las técnicas de rescate, bueno, incluyen obviamente alcanzar a la persona que se está ahogando una toalla, una rama o algún objeto del cual pueda asirse, o si no, algún objeto flotante. Es fundamental llamar al servicio de emergencias y atender al rescate. Si la persona está inconsciente, debe ser llevada a tierra y una vez ahí comenzar RCP básica lo antes posible. Para las personas que están inconscientes, la resucitación en el agua aumenta más de 3 veces la posibilidad de presentar un resultado favorable comparado con esperar a llegar hasta tierra firme para comenzar la reanimación. Obviamente estamos hablando de accidentes que se producen en ríos, en el mar, en lugares donde llegar hasta tierra firme va a demorar unos minutos claramente. La resucitación en el agua solo debe ser realizada por personal entrenado y solo consiste en la ventilación. Las personas que se ahogan y presentan paro respiratorio habitualmente responden con unas pocas respiraciones. El traumatismo en la columna cervical ocurre en un porcentaje muy bajo, que es menos del 0,5%. Por lo tanto, la inmovilización de la columna solo estaría indicada cuando uno tiene una fuerte sospecha de algún traumatismo, como son accidentes que pueden producirse en buceadores, esquí acuático, surfers o alguna embarcación. Los rescatistas deben tratar de mantener a la persona en posición vertical con la vía aérea abierta, lo que ayuda a prevenir tanto la aspiración del vómito, del agua y del contenido gástrico. Una vez en tierra firme, la persona que se ahogó debe ser colocada en posición supina, con el tronco al mismo nivel y obviamente realizar los chequeos de respuesta y respiración. Si la persona está inconsciente, pero respira, se deberá colocar en posición de recuperación. Si la persona no está respirando, obviamente se deberá realizar la ventilación de rescate y si no responde a esta, realizar RCP. El paro cardíaco en esta situación es claramente secundario a la falta de oxígeno. Por eso es importante que la resucitación cardiopulmonar siga la secuencia tradicional, que es ABC, comenzando por 5 respiraciones iniciales, que es lo que recomienda el Consejo de Resucitación Europeo. En lugar de 2 respiraciones iniciales, comenzar con 5, ¿sí? Ya que la ventilación puede ser más dificultosa debido a que el agua interfiere entre la vía aérea y el agua interfiere entre la expansión alveolar que uno genera con la ventilación boca a boca o con el bolseo que uno puede hacer y el alvéolo. Por lo tanto, recomiendan realizar 5 respiraciones en lugar de 1. La complicación más frecuente durante la resucitación cardiopulmonar, obviamente, es la regurgitación del contenido gástrico, que ocurre aproximadamente en el 65% de los casos, que solo requieren respiración de rescate y en el 86% que requieren RCP, por lo tanto es un porcentaje bastante elevado en ambas situaciones. Las maniobras de resucitación avanzada deben ser iniciadas a las víctimas que no presenten ventilación espontánea y permanezcan inconscientes luego de las respiraciones de rescate. Bueno, en algunos casos la ventilación con máscara, bolsa y oxígeno suplementario es suficiente para restaurar la respiración. En otros casos es necesario la intubación con ventilación manual, administrar fluidos, drogas vasoactivas y desfibrilación. Obviamente que los esfuerzos que uno realice en el lugar no deben retrasar el transporte de las víctimas al hospital. En cuanto al manejo hospitalario, la atención en sala de emergencias
la podemos dividir en algunos conceptos: asegurar la vía aérea, lógicamente, evaluar la respiración y la circulación, fundamental colocar la sonda nasogástrica y restaurar la temperatura normal. Realizar obviamente un examen físico, placa de tórax y análisis de laboratorio con medio interno, función renal y hemograma, y interrogatorios acerca de los eventos previos al hecho. A veces el evento puede ser desencadenado con alguna patología preexistente, como arritmias, convulsiones o por algún traumatismo, y si el paciente permanece inconsciente sin una causa que lo justifique, es de buena práctica realizar una pesquisa toxicológica y considerar una tomografía de cabeza y cuello. La hospitalización está recomendada para todos los pacientes con una presentación grado 2 a 6 según la clasificación de Spilsman, en base a la gravedad del cuadro que ahora vamos a ver. Sí, no sé si se alcanza a ver toda la diapositiva, pero bueno, lo primero que hay que hacer es comprobar la respuesta verbal y estímulos táctil del paciente que presenta un episodio de ahogamiento. Si tiene respuestas, la auscultación pulmonar puede ser normal o anormal. Si es normal sin tos, el paciente se encuentra en buen estado general, no requiere intervención y la víctima puede, digamos, irse a su casa sin inconvenientes. Si la auscultación es normal pero está con tos, ya sería grado 1. Si no requiere atención médica y oxigenoterapia, también podría, o desde el lugar del accidente, irse a su domicilio. De acuerdo a cómo sea la clínica, puede requerir alguna observación en la emergencia. Cuando la auscultación es anormal y los estertores se escuchan en algunos campos pulmonares, ya es un grado 2, requieren oxígeno a bajo flujo, van al servicio de urgencias, allí es observada durante unas horas y en base a la evolución se verá si este paciente puede volver a irse a su domicilio o requiere internación. Como vemos acá, en la última parte del gráfico, es la tasa de supervivencia, que en estos casos es prácticamente del 100%. Cuando la auscultación es anormal en todos los campos pulmonares, tenemos que valorar el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente presenta una hemodinamia normal, se administrará flujo de oxígeno y quedará en observación en cuidados intensivos, observando la evolución. Si el paciente, además de tener dificultad respiratoria y requerir oxígeno, tiene afectado su sistema cardiovascular, está en hipotenso o está en shock, bueno, ahí tendremos que indicar cristaloides, vasopresores, y este paciente obviamente también va a requerir cuidados intensivos. Como vemos, el grado 4 tiene una supervivencia bastante alta, mayor al 80% aproximado. Cuando en el lugar del hecho encontramos un paciente que no tiene respuesta, pues tenemos que abrir la vía aérea, comprobar si ventila, iniciar las respiraciones, y si no respira, efectuar la auscultación pulmonar, y si el paciente no respira, iniciar la respiración artificial. Si el paciente tiene pulsos presentes, estaría dentro del grado 5. Como dijimos, seguiremos apoyando la vía aérea, y el paciente se va a internar en cuidados intensivos, y como vemos acá, va a tener una supervivencia aproximadamente del 60%. Cuando el pulso está ausente y tenemos un tiempo de sumersión menor a 1 hora, obviamente se va a hacer todas las maniobras de RCP. Son pacientes que van a requerir soporte ventilatorio, soporte hemodinámico, probablemente otro tipo de soporte. En cuanto a soporte renal me estoy refiriendo, hematológico y demás, obviamente son pacientes que se internan en la terapia con una supervivencia bastante baja, menor al 10%, y obviamente el paciente que no tiene pulso, que tiene una sumersión mayor a 1 hora y que no responde a las maniobras
de resucitación cardiopulmonar, es un paciente que fallece, ¿no? En cuanto al manejo del UCIP, que es lo más importante y los que nos interesa a nosotros, bueno, los pacientes que ingresan a UCIP que requieren ARM los vamos a manejar con parámetros de protección pulmonar, que ya todos conocemos. La lesión pulmonar es causada por una injuria local y temporaria, por lo tanto son pacientes que habitualmente tienden a recuperarse rápido y raramente presentan secuelas pulmonares. En cuanto a la neumonía, es frecuentemente sobrediagnosticada, los antibióticos profilácticos no están recomendados. El mejor monitoreo es el control de los signos vitales, la temperatura, del laboratorio, ver los glóbulos blancos, los reactantes de fase aguda y los cambios en la radiografía, nuevos infiltrados, ¿sí? Y el aspirado traqueal de ser necesario. No hay evidencia de que la administración de surfactante exógeno sea eficaz en estos pacientes, y la posición prona, óxido nítrico, HIFO y ECMO obviamente serán considerados si el paciente desarrolla un distrés severo. Como dijimos, en los grados del 4 al 6 de la clasificación de Spilsman puede ocurrir una disfunción cardiovascular temprana con edema pulmonar de origen cardiogénico. Los pacientes seguramente van a necesitar expansión con cristaloides, soporte vasopresor, y el ecocardiograma suele ser útil de forma complementaria para guiarnos en cuanto a las metas y a la necesidad de vasopresores y líquidos en estos pacientes. En cuanto al manejo del medio interno, tanto la hipo como la hiperglucemia están asociados al aumento de la mortalidad. Por lo tanto, debemos mantener al paciente normoglucémico. Las alteraciones en los electrolíticas de los electrolitos no son habituales en los pacientes que sobreviven. Generalmente los que tienen alteraciones de electrolitos son pacientes que han, digamos, estado mucho tiempo abajo del agua, por lo tanto no tienen chance de sobrevivir. La contracción del volumen luego de ahogamiento en agua salada se puede observar en los casos de ingestión severa, pero tampoco son pacientes que habitualmente sobreviven. La insuficiencia renal no es frecuente, pero se puede producir como resultado de la anoxia y shock, generando mioglobinuria o hemoglobinuria. El daño neurológico permanente es el efecto más temido de las personas que han sufrido un ahogamiento. El objetivo para mejorar los resultados es mantener valores normales de glucemia, de PO2, de CO2 y evitar cualquier situación que aumente el metabolismo cerebral. Está recomendado inducir la hipotermia en estos pacientes entre valores entre 32 y 34 grados de temperatura central por aproximadamente 12 a 72 horas según las distintas publicaciones, proporcionando neuroprotección, y después de esta cantidad de horas, que como les digo varía según las publicaciones, ir retornando a la temperatura normal lentamente, y como se dice, calentando al paciente y llevándolo a una temperatura normal. Cuando la hipotermia refleja una inmersión prolongada, obviamente está asociado a un peor pronóstico, excepto cuando se produce en agua helada. La resucitación cardiopulmonar luego del ahogamiento, es necesario subir la temperatura corporal para lograr una resucitación cardiopulmonar efectiva, y luego inducir hipotermia, ya que está asociada con mejores resultados, ¿sí? En el caso que el paciente ingrese y uno tenga que hacer RCP. Una vez que el paciente se recuperó de este estable, ahí sí inducir hipotermia nuevamente, como habíamos dicho, entre 12 y 72 horas. El monitoreo de PIC no mostró beneficios para el manejo neurológico de estos chicos. Como dijimos anteriormente, si hay sospecha de trauma cervical o craneal, sí hay que hacer una imagen de inicio, si no, no es necesario. El electroencefalograma continuo, o una vez al día, o con la mayor frecuencia posible, dependiendo de cada unidad, es importante para detectar eventos subclínicos
convulsivos o titular la terapia anticonvulsiva en estos pacientes donde uno no tiene tanto o no tiene monitoreo neurológico y tienen un alto porcentaje, una alta probabilidad de tener episodios convulsivos. En cuanto a la prevención, que es lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada episodio de ahogamiento es un reflejo de que la prevención falló, ¿no? Y esta debe localizarse principalmente en nuestro medio, en la supervisión de los niños, en los lugares cercanos al agua, generar conciencia en la sociedad, que haya vallas perimetrales, cobertores de piscinas, que los niños usen elementos de flotación personales, instrucción en natación y cursos de resucitación cardiopulmonar. Se estima que aproximadamente el 85% de los casos de ahogamiento se puede prevenir con supervisión, con instrucción de natación, con tecnología, con regulación y con educación. Volviendo al mismo informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2014, ellos sugieren con este slide, en cuanto a la prevención, utilizar barreras para restringir el ingreso al agua, ofrecer lugares seguros para que los chicos puedan desarrollarse y que estén siempre al cuidado de un mayor si es que están en el agua o cerca del agua, enseñarles a nadar, capacitar a las personas que están a cargo de supervisar a los chicos o que están en contacto con piletas o con lugares cercanos al agua, capacitarlos en socorrismo y reanimación, establecer y aplicar los reglamentos de seguridad en cuanto a la navegación para todo tipo de embarcaciones y en las otro tipo de poblaciones que están más, digamos, que pueden sufrir los riesgos de inundaciones y secundario a esto generar que se generen muertes por ahogamiento, mejorar la gestión de los riesgos y todo lo referente a la prevención, a nivel local y a nivel nacional. Esta es un gráfico también de Splitzman, que lo creó en el año 2014, que es la cadena de supervivencia del ahogamiento, que son como los eventos o los elementos más importantes para prevenir este tipo de accidentes, prevenir el ahogamiento dentro y fuera del agua con los elementos de protección, reconocer la emergencia cuando una persona pide ayuda, proporcionar los elementos de flotación, sacar a la persona del agua solo si se sabe cómo hacerlo y generar la asistencia sanitaria si el paciente así lo requiere. En cuanto a los resultados y un poco las conclusiones, están claramente relacionados con el daño neurológico, ¿sí? La mayoría de estos pacientes o se recuperan ad integrum o quedan con algún grado de secuela neurológica. Es raro que queden con secuelas respiratorias, renales, hemodinámicas, y es lo que va a marcar el pronóstico de estos chicos a largo plazo. Sí, el mal pronóstico está relacionado con la ausencia de visualización del episodio, con el tiempo prolongado de la resucitación, con la necesidad de RCP en la escena, con la continuidad de la resucitación cardiopulmonar en el sistema de emergencias y con el estado comatoso prolongado del paciente. El mejor predictor de supervivencia es el tiempo, ¿sí? A mayor tiempo de sumersión del niño en el agua, peor pronóstico tiene, ¿sí? En el servicio de emergencia, un examen físico con pupilas no reactivas y escala de Glauco menor a 5 es de mal pronóstico neurológico, y otros factores que se ha demostrado que son de mal pronóstico es una glucemia mayor a 300 al ingreso y un láctico mayor a 6 milimoles por litro al ingreso y a las 24 horas. Esta es una tabla de este artículo publicado en New England en el año 2012, donde
relaciona la duración de la sumersión y el riesgo de muerte o lesión neurológica grave. Como vemos acá, cuando es menor a 5 minutos el tiempo de sumersión, el riesgo de muerte o lesión neurológica grave es menor al 10% y va incrementándose a medida que pasa el tiempo, en una mortalidad ya muy alta cuando el paciente o el niño tiene una sumersión mayor a 10 minutos, ¿sí? Y cuando es mayor al 25, llegando casi al 100%. En cuanto a los estudios radiográficos, pueden ser necesarios si sospecha alguna fractura. Como dijimos, y a modo de repaso, la TAC se solicita como parte de evaluación inicial por los pacientes que uno supone que han sufrido un traumatismo o no tiene muy claro cuál fue el mecanismo por el cual llegó. Es muy importante mencionar que la resonancia es importante realizarla entre el cuarto y séptimo día posteriores al episodio, porque en ese tiempo ha mostrado un valor predictivo neurológico. ¿Sí? No tiene sentido hacer una resonancia al primero o al segundo día de internación, por más que el chico no evolucione favorablemente. ¿Sí? Y los estudios electrofisiológicos, en la medida que uno tiene acceso a ellos, como la polisomnografía, los potenciales, tanto auditivos como somatosensoriales, siempre suman y pueden proveer información adicional. Si uno los tiene disponibles, es recomendable hacerlo en estos pacientes. Bueno, eso es todo en cuanto a la presentación. Esta es la bibliografía en la cual se basó la presentación que acabo de hacer. Los que le quería señalar, y finalizando la charla, es que les remarqué acá en negrita y en letra negra 2 capítulos de libros donde se puede leer claramente y en forma más extensiva este tema, uno en castellano, que es el manual de emergencias de la SAP, otro en inglés, que es el Rogers, la última edición es del 2015, y después 12 artículos que también son muy interesantes, que es este del New England del 2012, y este artículo también del 2012, que es de la Neurocritical Care, que hace un desarrollo bastante extenso en cuanto a los objetivos de resucitación y reanimación, teniendo en cuenta más que nada los objetivos neurológicos, que es lo que finalmente predice el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención.